Él es Elan Vera, es analista, es sociólogo, es catedrático de la Universidad del Altiplano y yo le quiero agradecer al señor Vera que nos haya dado la oportunidad de conversar esta noche con él aquí en Erimachi. Señor Vera, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Carlos. Es un gusto estar en contacto contigo y estar en tu programa, tu sintonizado programa. Le agradezco, señor Vera, gracias nuevamente. Vamos al grano. La presidenta de la República, Dina Boluarte, ha garantizado hoy ante la prensa extranjera unas elecciones generales limpias, honestas y transparentes en abril del 2024. Además, indicó que entregaría un país ordenado en dicho año. Yo quería preguntarle si desde la zona del altiplano, desde la zona de Puno, estas declaraciones les hacen sentido en la medida en que es difícil garantizar unas elecciones al 2024 cuando amplios sectores de la población aún están movilizados y con demandas muy claras respecto a la propia presidenta de la República. ¿Qué reflexión le merece? Bueno, a mí la primera impresión es de que es parte, digamos, de esta retórica centralista que caracteriza a nuestros presidentes, y así sean del interior, una vez que llegan a la capital, cambia su estilo y su retórica, ¿no? Y en segundo lugar, el hecho de que en el interior, yo hablo desde el sur andino, hay un rechazo fuerte a este orden establecido, ¿no? Como la gente le llama de muchas cosas, pero yo quisiera decir el orden establecido, el orden de las cosas. Y quizás el caballito de batalla, obviamente, la imagen es el cambio de la Constitución, pero es esta ausencia de Estado. Y que no solamente es ausencia de Estado en el sentido de que no hay política pública, sino que quienes operan la política pública muchas veces no comprenden el mundo cultural, el mundo, las tradiciones del mundo andino amazónico en nuestro país, ¿no? Entonces, aparte de que no hay Estado, también cuando está, hay un problema de desentendimiento, ¿no? Entonces, la protesta va más allá de lo político. Creo que se está enfocando, sí, ciertamente el núcleo es lo político, pero se ha abierto unas compuertas eh, de las grandes fisuras y las grandes desigualdades del Perú, ¿no? Y que en el caso del sur andino son mucho más notorias y expresivas, ¿no? Esta rabia contenida de la Mm, gente, este terruqueo constante de no poderse explicar, bueno, ¿y por qué la gente es violenta? ¿Por qué la gente reacciona de esa manera? ¿Por qué la gente quema locales o, digamos, tiene acciones desmedidas? Entonces, sería interesante comenzar a preguntarnos por qué hace eso la gente, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones profundas por las cuales sectores de la sociedad lo hacen, ¿no? Y a mi entender, es este modelo y este esquema centralista, discriminador, que ha desatendido a esta república, a esta nación interna, como yo le suelo llamar, esta nación interna desatendida, ¿no? Entonces, hay cosas de fondo que desde los pueblos del interior se sienten y que obviamente desde Lima se ven de otra manera. entiendo. Yo he vivido algunos años en Lima y me ha quedado completamente claro que es otro país, De ¿no? Es muy acuerdo, diferente a lo que se vive en el sur andino y más aún en lo que yo llamo el interior del interior, porque correcto, el interior pueden ser pues las capitales por departamentales, supuesto. pero eso también tiene un interior, ¿no? El interior del interior, donde la desatención Es mayor es todavía, mucho más fuerte, por ¿no? supuesto. Señor Entonces, Vera, en hay ese asuntos de mismo... fondo, Sí, dígame. sí, hay asuntos de fondo que hay que comenzar a pensar, ¿no? Ok, yo quería preguntarle lo siguiente. Algunas de las demandas de los sectores movilizados, que son además los sectores más pauperizados del país, tienen que ver con la renuncia de la presidenta, con asamblea constituyente, con cierre del Congreso. Algunas de las cosas que en democracia son muy difíciles de cumplir. Pero hoy la presidenta ante la prensa extranjera ha señalado que su renuncia al cargo no resuelve absolutamente nada. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? A mí me parece que la renuncia de la presidenta Boluarte solucionaría en gran parte el problema, Así. ¿no? Yo
es al revés, ¿no? Entonces, la población piensa que detrás de la figura de la presidenta Boluarte, con todo lo significativo y simbólico que tiene, ¿no? O sea, personalmente, qué cosa tan maravillosa de tener una presidenta mujer, ¿no? O sea, las aspiraciones de muchos sectores progresistas del Perú, ¿no? Pero resulta que en ese contexto la situación no da para más. O sea, la gente encuentra en la figura de la presidenta Dina Boluarte una de las razones por las cuales movilizarse, ¿no? La señora Dina Boluarte anunció muchas veces que ella, si es que era vacado el presidente Castillo, ella se iba con él, ¿no? Y eso lo tienen presente las personas que se están movilizando. O sea, ¿por qué no se fue con él? O sea, si está vacado Castillo, la señora Boluarte también debería irse. Eh, Lógico, si uno lo ve desde un punto de vista racional, constitucional, Mm, legal, coherente y ¿no? Muy racional, esa no es la salida adecuada, porque la señora Boluarte debería continuar, así es. incluso no solamente en el 2004, sino acabar la gestión. Pero eso la gente no lo entiende, porque la gente entiende que detrás de las figuras de la clase política está simbolizada el dominio, la posición de las élites, el papel de las élites, el papel de los poderes fácticos, eh, y es difícil tratar de, digamos, de entender estas motivaciones, pero mucho tienen que ver por lo que representan. Obviamente, si uno se pone a ver fríamente las cosas, muy fríamente, la señora Boluarte está mucho más cerca de las posiciones de los que están movilizados que de un eventual futuro presidente del Congreso que asuma la presidencia de la República, ¿no? Claro. Eso está meridianamente claro, pero la población no lo entiende así. La población entiende que tiene que irse porque representa esta crisis del sistema, esta desatención, este conflicto con el poder legislativo. Entonces, claro, uno lo ve racionalmente y parece que no debería ser así. Ahora, Pero la rabia contenida de la población es mm, difícil de descifrar, ¿no? Y va por ahí la respuesta, ¿no? ahora, señor Vera, su respuesta tiene algo subyacente y es, esta es una población que está informada y que está al tanto de lo que está ocurriendo con el gobierno central. ¿Por qué se lo digo? Porque hoy la presidenta ha afirmado que a sectores de la población en diversas regiones del país les está llegando una información equivocada, declaración de la presidenta Boluarte, en torno a su asunción constitucional como mandataria. ¿Cómo calza lo que usted nos plantea con lo que dice la presidenta? Bueno, sí, como te acabo de decir, o sea, la presidenta Boluarte, si uno lo ve fríamente, no solamente, es claro, ella tiene el gesto de que en el 2024 habría nuevas elecciones, pero si uno lo ve desde el punto de vista muy legal, muy constitucional, debería completar el periodo de Perú Libre, que fue No, claro, es la agrupación política que fue que llevada ganó. al poder en las elecciones generales. Pero la población entiende que este orden de cosas tiene que cambiar. Lo dije al principio, este conflicto ha abierto las puertas Mm, de conflictos, como tú me acabas de decir, subyacentes. mm. La sola presencia del presidente, del profesor Pedro Castillo en la presidencia de la República es un símbolo un símbolo y un síntoma. Símbolo porque representa a sectores postergados de la sociedad y síntoma porque demuestra también, o sea, por otro lado, el agotamiento, no solamente del modelo neoliberal, como a veces la izquierda lo levanta, ¿no? De que el modelo neoliberal. No, acá hay el agotamiento de un modelo de organización de la sociedad y organización de la política en el Perú, ¿no? O sea, va más allá, ¿no? Entonces, eso incomoda y molesta a la gente, ¿no? Algo se está agotando en el Perú y no solamente es el modelo neoliberal, Mm, algo va más allá, ¿no? Hay interesante. una inflexión en la historia republicana al haber elegido a este hombre de origen rural, que no sabe expresarse, que comete errores, que es tan igual como el señor de la esquina que vende frutas y que en este caso también puede tener un título magisterial, y la gente siente esa identificación, ¿no? Entonces, por eso digo, o sea, detrás de lo que estamos viendo está
ese símbolo y ese síntoma de este momento de la historia republicana en el Perú. De acuerdo. ¿No? Y que en el caso del sur andino se expresa muy claramente en estas cosas que pueden parecer un poco traída de los cabellos, ¿no? Una cosa descabellada, cuando aparecen memes y en el TikTok la gente pone la República Independiente, el Perú del Sur, y ese tipo de cosas. Pero esos son síntomas. Hay algo ahí, De hay acuerdo. algo Ahora, detrás. ¿No? profesor Vera, cito textualmente lo que dijo la presidenta Boluarte en la reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera. Dijo lo siguiente: los llamo a la reflexión. Sé que con justa razón lo hacen porque no los han atendido en sus reclamos, que son justos. Pero sentémonos en la mesa para poner la agenda y con una fecha específica empecemos a trabajar para desarrollar proyectos de inversión. La presidenta propone proyectos de inversión a cambio de paz social. ¿Es una buena moneda de cambio? Bueno, verdaderamente a mí me causa digamos, consternación escuchar eso, ¿no? O sea, es la típica actitud señorial de la cultura de hacienda que tenemos en el país, ¿no? Entonces, si el pobre, si el indígena, si el cholo se moviliza, bueno, pues esto se soluciona pues, dándoles dinero, ¿no? Dándoles algunas obras que puedan atraer la atención. En el Perú tenemos una fuerte cultura de hacienda, ¿no? Y es una pena que también la izquierda lo practica, ¿no? Esta cultura de inferiorizar al otro, de verlo como un sujeto indigno que con una migaja lo puedo comprar. Entonces, a mí me da mucha pena, como lo dije en una parte, soy de las personas que siempre he deseado que una mujer gobierne nuestro país y que tenga ese tipo de actitudes. Hay esta mentalidad del orden neoliberal, en eso sí coincido con la crítica al neoliberalismo, de que con proyectos de inversión y con dinero, inyectando dinero, se van a solucionar las cosas. Estoy plenamente convencido de que más allá de lo político y lo económico, hay un fondo de carácter histórico y cultural que sea abierto, ¿no? Y no sé si la señora Dina Boluarte, con todas las convocatorias que quiera hacer, logrará aceptar eso. ¿No? Creo que el ejemplo más palpitante es cuando se establecen las mesas de diálogo. En el interior y especialmente en el sur andino se manejan estas famosas mesas de diálogo en la cual se coloca a las comunidades campesinas de un lado y del otro lado están las empresas extractivas y el gobierno funciona como una especie de aliado de las empresas extractivas, ¿no? Cuando el gobierno debería estar aliado con la población. Entonces, no sé hasta qué punto esto pueda funcionar. A mí me parece que lo que tiene que haber es una gran plataforma de diálogo desde las organizaciones. Y ahí hay la debilidad de las organizaciones. O sea, esta gran plataforma de diálogo desde gremios, asociaciones, organizaciones, para elevar el debate, elevar la cultura política del país, saber, tocar los grandes temas del Perú, que no solamente son económicos, a veces está metido el chip ahí de que solamente la inversión es la que soluciona todo. Bueno, pues vamos a ver si con esta inyección de inversión la población del Correcto. sur andino en Vamos a verlo. particular va a aceptar las propuestas de la señora Boluarte, más aún cuando lo que se está planteando incluso es de que se levante el estado de emergencia para dialogar. Ok. ¿No? O sea, levantar el estado de emergencia para dialogar y establecer, digamos, una agenda sobre esa base. Profesor El Vera, panorama es muy complicado porque a partir del 4 de febrero, el sur andino va a entrar en una gran movilización, ¿no? Hay informaciones extraoficiales de movimiento de dinero de algunos sectores que están avivando esta claro, movilización. de Y acuerdo. cuando hay movilización de recursos y cuando hay dinero para la movilización, el panorama se Es más complica mucho complicado, de más, acuerdo. ¿no? No Profesor solamente Vera, es... Sí, perdóneme que lo interrumpa, me queda un minuto y hay algo que no quiero que se me pase. Y es que hay otra afirmación de la presidenta que vale la pena recoger para ponerla a discusión. Ella ha dicho: no vamos a permitir impunidad, que se investigue, que se individualicen los hechos y que la Fiscalía y el Poder Judicial estarán asumiendo sus roles como corresponde. Esto en relación
a la muerte de 28 peruanos en los conflictos sociales de hace 2 semanas, de hace 1 o 2 semanas. Yo quiero preguntarle, cuando la presidenta dice individualizar, ¿significa que el Ejecutivo va a tener que señalar al policía que disparó y al militar que disparó y ponerlos a disposición de la Fiscalía? ¿Ve usted ese escenario posible? Y también la responsabilidad política, Sin duda, pero, porque el militar que dispara, hay una orden y viene desde arriba. es verdad. Entonces también hay una responsabilidad política y creo que eso es mucho más importante que señalar al efectivo policial que se excedió. Hay responsabilidad política y creo que llega al punto más alto de la pirámide del poder en el Perú. Pero esa responsabilidad entonces recaería ¿en quién? En el presidente del Consejo de Ministros, en el señor Otárola. Y también el ministro del Interior, ministro de Defensa, presidente del Consejo de Ministros y a quien has mencionado reiteradamente, la presidenta Boluarte. Correcto. Señor Vera, quiero agradecerle muchísimo la mirada que nos ha dado. Queríamos conocer la perspectiva desde el sur andino, desde Puno, desde el altiplano, por eso muy valioso lo que usted nos ha contado, que además no necesariamente conversa con lo que nos dijo un politólogo ayer desde Lambayeque, por ejemplo, que tienen miradas por otras razones de corte sin duda más cultural respecto al sur andino. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un gusto. Un abrazo, Carlos, y yo siempre miro tu programa. Es usted muy Felicitaciones. amable, señor Vera. Muchas gracias. Un gusto. Elan Vera, analista político y sociólogo catedrático de la Universidad del Altiplano, ha estado con nosotros y lo que dice, digamos, es delicado, ¿no es cierto? En el sur